Imagina una noche en la que las luces de la ciudad brillan intensamente, el sonido de la música vibrante llena el aire y cada esquina es un portal a lo desconocido. En medio de este caos encantador, te encuentras rodeado de rostros nuevos y experiencias que parecen prometer la aventura de tu vida. Pero, ¿qué pasaría si un extraño te hiciera una oferta que desafiara tu sentido común? Hoy te contaré la historia de cómo decidí pagar millones por una experiencia única, donde el verdadero. Esa noche comenzó como cualquier otra, pero se transformó en algo inolvidable cuando, en una esquina iluminada por neons, conocí a alguien que cambiaría todo. Sus ojos reflejaban una mezcla de misterio y emoción, invitándome a entrar en un mundo donde las reglas son diferentes. ¿Quién era realmente este desconocido? Esa pregunta giraba en mi mente mientras mi corazón latía con anticipación. Después de todo, a veces hay que arriesgarse para vivir momentos que perduran en la vida. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Era una noche luminosa en una ciudad desconocida, donde las luces parpadeantes de los neons reflejaban la energía vibrante del lugar. Había decidido escapar de la rutina y lanzarme a la aventura, anhelando una experiencia que rompiera con la monotonía de mis días. Las calles estaban llenas de gente que reía, bailaba y disfrutaba de la vida. En el aire se percibía la mezcla de aromas de la comida callejera y el aroma dulce de los cócteles exóticos que se servían en los bares cercanos. A medida que caminaba, la música envolvente me hacía sentir viva, como si cada nota me llamara a un destino inesperado. Mirando a mi alrededor, comprendí que esta era la oportunidad perfecta para perderme en lo desconocido, para dejar que la noche me sorprendiera de maneras que nunca había imaginado. Fue entonces cuando, en medio del bullicio, lo vi. Un desconocido de pie junto a un mural artístico, sus ojos brillaban con una intensidad que capturó instantáneamente mi atención. Era como si guardara secretos que estaban a punto de revelarse. Con cada paso que daba hacia él, sentía que una mezcla de nervios y emoción me invadía. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, un chispazo recorrió el aire entre nosotros. Era un instante fugaz pero profundo, como si el tiempo se detuviera y el ruido de la ciudad se desvaneciera. Nos saludamos con una sonrisa tímida, y en ese momento, supe que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Nos acercamos el uno al otro, y la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Comenzamos hablando de la ciudad, de sus rincones escondidos y de las aventuras que cada uno había vivido. Me contaba historias sobre lugares que nunca había escuchado, llenas de anécdotas y risas. Sus palabras eran cautivadoras, y a cada instante, me encontraba más intrigada por su personalidad. A medida que compartíamos risas, descubrí que no solo éramos dos desconocidos en una ciudad extraña, sino dos almas en busca de algo más, algo que apenas empezábamos a entender. Había una conexión instantánea, una química palpable que parecía elevar el nivel de nuestra conversación, haciendo que cada palabra tuviera un peso especial. Sin pensarlo, decidí seguirlo en una pequeña aventura nocturna por las calles iluminadas. Caminamos juntos, explorando cada rincón que se cruzaba en nuestro camino. El desconocido conocía una serie de lugares ocultos que me dejaban sin aliento, pequeños bares con música en vivo, cafés con una decoración peculiar, y tiendas de antigüedades que parecían contar historias de tiempos pasados. Cada paso que dábamos juntos aumentaba mi emoción, la sensación de libertad era abrumadora. Sentía que estaba descubriendo no solo la ciudad, sino también a mí misma en el proceso. Las risas y las charlas se entrelazaban con el murmullo de la noche, creando un ambiente en el que todo era posible. A medida que pasaba el tiempo, la conexión entre nosotros se hacía más intensa. Había algo en su mirada que me hacía sentir segura, como si entendiera mis pensamientos sin necesidad de palabras. Compartíamos confidencias, anhelos y risas, y cada pequeño gesto parecía cargado de significado. La forma en que me escuchaba, con esa atención genuina, hacía que cada historia que compartía se sintiera como un regalo. Era un momento de pura vulnerabilidad, donde ambos estábamos dispuestos a abrirnos y mostrar quiénes éramos realmente. A medida que hablábamos, la conversación fluía con una energía casi mágica, transformando lo que era un encuentro casual en algo mucho más profundo. El ambiente a nuestro alrededor contribuía a esta sensación de libertad. La música vibrante llenaba el aire, acompañando nuestras risas y susurros. Las luces de neón creaban un espectáculo de colores que iluminaba nuestros rostros, y la energía de la ciudad parecía fusionarse con la nuestra. Era como si todo en ese momento estuviera en perfecta armonía, permitiéndonos ser nosotros mismos sin miedos ni reservas.
El bullicio de la vida nocturna se sentía como un abrazo, alentándonos a seguir explorando lo que significaba esta conexión. Aquel lugar se había convertido en nuestro pequeño universo, donde el tiempo no tenía sentido y todo lo que importaba era el aquí y el ahora. Finalmente, en un momento de profunda conexión, sentí que había llegado el instante de tomar una decisión. Miré a sus ojos, y en ellos vi la misma mezcla de incertidumbre y deseo. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pregunté, consciente de que había algo más en juego. Su respuesta fue una sonrisa cómplice, seguida de unas palabras que resonaron en mi mente: estamos creando nuestra propia historia, una que no olvidaremos. Con esas palabras, supe que estaba dispuesta a dejar atrás cualquier temor y sumergirme en esta experiencia única. La vida es corta, y esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. La noche avanzó y decidimos adentrarnos en un bar clandestino que él había mencionado. Al cruzar la puerta, un ambiente acogedor y enigmático nos envolvió. Las luces tenues y la música suave creaban un refugio perfecto para continuar nuestra aventura. Pedimos unas bebidas y nos sentamos en un rincón, donde la atmósfera se sentía cargada de posibilidades. Cada sorbo era un recordatorio de lo que estábamos viviendo, y cada risa se convertía en un lazo más fuerte entre nosotros. La intensidad del momento era palpable, y la conversación se tornó más íntima, revelando nuestras esperanzas y sueños, mientras la noche se deslizaba suavemente hacia la madrugada. Fue en ese bar donde el ambiente alcanzó un punto culminante. Después de compartir historias y reír juntos, nuestras miradas se encontraron de nuevo, y sentí que algo había cambiado en el aire. La tensión era casi eléctrica, el tiempo parecía detenerse. Sin darnos cuenta, nos acercamos el uno al otro, y el espacio entre nosotros se volvió insignificante. Era un instante en el que todo lo que habíamos compartido se condensaba en una sola mirada, y supe que ambos estábamos pensando lo mismo. La conexión que habíamos creado había llevado nuestras emociones al borde, y todo lo que deseaba era saber cómo se sentiría ese primer beso. Entonces, la revelación llegó. En un momento de valentía, me acerqué y, sin pensarlo, lo besé. Fue un beso que combinaba dulzura y pasión, como si cada uno de nosotros estuviera sellando un pacto de aventura. El mundo exterior se desvaneció. En ese instante, éramos solo nosotros, dos almas en perfecta sincronía. La calidez de su abrazo y la intensidad de sus labios me hicieron sentir como si estuviera volando. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, pero nuestras sonrisas hablaban por sí mismas. Habíamos cruzado una línea, y sabía que esa noche ya nunca volvería a ser la misma. Lo que había comenzado como un simple encuentro había evolucionado en una experiencia inolvidable que quedaría grabada en mi memoria para siempre. En ese instante mágico, con la música suave envolviendo nuestras palabras y risas, supe que había llegado el momento de atreverme a seguir adelante con esta conexión inesperada. La incertidumbre que había sentido al principio se desvaneció, reemplazada por una determinación clara: la vida es demasiado corta para no explorar lo que podría ser. Esa frase resonó en mi mente como un mantra, impulsándome a dar el siguiente paso. A pesar de lo desconocido, había una sensación de confianza en mi interior que me empujaba hacia él, como si el destino nos hubiera llevado a ese preciso lugar y momento para descubrir algo especial. A medida que tomamos la decisión de seguir adelante, la relación comenzó a intensificarse de una manera casi palpable. Las risas se volvieron más profundas y nuestras miradas más significativas. Compartíamos no solo historias, sino también nuestros anhelos y temores. Cada palabra se sentía cargada de emoción, cada toque accidental creaba una chispa que iluminaba el aire entre nosotros. Era como si nuestras almas se estuvieran entrelazando, creando un lazo que trascendía lo físico. Sentí una calidez en mi pecho, una mezcla de euforia y vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Todo lo que había querido en ese momento era permanecer en esa burbuja de conexión, donde el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos. El ambiente se volvió eléctrico cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo. Era un momento de cercanía, donde el ruido del mundo exterior se desvanecía y solo quedábamos nosotros. El aire estaba cargado de una tensión deliciosa, podía sentir el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Nos acercamos aún más, casi como si el espacio entre nosotros no existiera. La conexión era tan fuerte que podía casi palparla, un hilo invisible que nos mantenía unidos en ese instante. La atmósfera estaba impregnada de promesas y expectativas, y su mirada penetrante me decía que ambos sabíamos que estábamos en el umbral de algo increíble. Finalmente, en un acto impulsivo y hermoso, nuestras bocas se encontraron.
Fue un beso que encapsulaba la intensidad de la noche, una fusión de deseo, curiosidad y una conexión que se había construido en un abrir y cerrar de ojos. Sus labios eran suaves, y cuando se unieron a los míos, sentí que el mundo alrededor de nosotros se desvanecía por completo. Fue como si todo el bullicio de la ciudad y la música se convirtieran en un eco distante, mientras nos entregábamos a esa experiencia mágica. La química era innegable, un torrente de emociones me invadió, haciendo que me sintiera viva y completa. En ese beso, sentí la promesa de aventuras futuras, un universo de posibilidades esperando ser exploradas. Cuando nos separamos, ambos estábamos con el aliento entrecortado, mirándonos a los ojos como si tratáramos de descifrar la profundidad de lo que acabábamos de vivir. Había una mezcla de sorpresa y alegría, una chispa que iluminaba nuestros rostros. La intensidad del beso había dejado una marca indeleble, y una sonrisa cómplice se dibujó en nuestros labios, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos. En ese momento, comprendí que no solo había descubierto a un desconocido, sino también a una parte de mí misma que había estado esperando ser liberada. Era como si la noche hubiera despertado algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Sin pensarlo, decidimos continuar explorando la noche juntos, con una mezcla de emoción y curiosidad que nos impulsaba hacia adelante. El deseo de descubrir más sobre el otro nos envolvía como una corriente irresistible. Caminamos por las calles iluminadas, riendo y compartiendo momentos de complicidad, dispuestos a dejar que la noche nos guiara hacia nuevos destinos. Cada paso era una promesa de nuevas experiencias, y ambos estábamos ansiosos por ver hasta dónde nos llevaría esta aventura. La ciudad se sentía viva, y en su vibrante energía, encontramos la libertad de ser nosotros mismos, sin restricciones ni juicios. Mientras avanzábamos por esas calles desconocidas, reflexioné sobre cómo esta experiencia había transformado mi perspectiva sobre la vida y las conexiones humanas. La noche no solo había sido una escapatoria de la rutina, sino también un recordatorio poderoso de que a veces, lo más inesperado puede traernos las experiencias más significativas. Me di cuenta de que la vida está llena de momentos fugaces que pueden cambiar nuestro camino si nos atrevemos a abrirnos a ellos. En el fondo, había aprendido que las conexiones auténticas pueden surgir en los lugares más inesperados y que, al final del día, vale la pena arriesgarse para descubrir lo que realmente importa. Al mirar hacia atrás en aquella noche inolvidable, comprendo la vital importancia de arriesgarse por experiencias significativas. Cada encuentro, cada conexión y cada decisión pueden convertirse en momentos que transforman nuestra perspectiva sobre la vida. A veces, nos mantenemos dentro de nuestra zona de confort, temerosos de lo desconocido, pero fue precisamente esa decisión de dar un salto al vacío lo que me permitió descubrir una parte de mí que había estado oculta. Esa noche, con un desconocido en las calles de una ciudad vibrante, me enseñó que la magia puede suceder cuando menos lo esperamos y que vivir plenamente implica abrirse a las posibilidades que el universo nos ofrece. Lo que comenzó como una simple búsqueda de algo emocionante se convirtió en una aventura que redefinió mi forma de ver la vida. Aprendí que, aunque pueda parecer arriesgado, el camino hacia lo desconocido puede estar lleno de sorpresas agradables. Cada experiencia, ya sea buena o mala, aporta un valor único que nos ayuda a crecer y a comprender mejor quiénes somos. Esta noche me recordó que a veces es necesario dejar de lado el miedo y permitir que la vida fluya, dejándonos llevar por el momento y por las conexiones que formamos en el camino. Así como yo me atreví a cruzar caminos con un desconocido, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias y decisiones. Pregúntate, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo o incertidumbre? La vida es un viaje lleno de momentos efímeros que, si se aprovechan, pueden dejarnos recuerdos imborrables. Al final del día, son estas aventuras las que dan sabor a nuestra existencia y nos recuerdan que estamos aquí para vivir plenamente. Así que te dejo con una frase que resuena en mi corazón desde aquella noche. A veces, los mayores tesoros de la vida se encuentran en los lugares más inesperados, solo necesitamos la valentía de abrir los ojos y el corazón para encontrarlos. No tengas miedo de arriesgarte, porque la vida, en su esencia, está hecha de esos momentos de conexión y descubrimiento. Al final de esa noche, comprendí que la vida es un lienzo en blanco, y nosotros somos los artistas que tienen la libertad de pintar nuestra propia historia. Cada decisión que tomamos y cada persona que conocemos puede llevarnos a experiencias que nunca hubiéramos imaginado. Esa aventura con un desconocido fue solo el comienzo.